Bienvenidos a este espacio de análisis educativo. En esta ocasión estaremos abordando 3 momentos claves en la educación de México. Estaremos analizando la estrategia y el plan del 2011, la estrategia y el plan del 2017, así también como la nueva escuela mexicana con el plan del 2022. También vamos a conocer a través de la voz de algunas personas que han presenciado estos planes, que buscamos no solamente conocer lo que proponen, sino también cómo han vivido realmente. Reflexionaremos en este ámbito cuáles fueron el enfoque por competencias, los aprendizajes claves, ¿verdad? Así como las habilidades socioemocionales que se presentan y también los retos, las resistencias y los cambios que han marcado la educación en México en estos últimos años. Así que acompáñenme a escuchar desde la perspectiva de algunas experiencias docentes. Queremos partir de algunos planes que se realizaron en la reforma educativa a partir del 2011. En el 2011 hubo un cambio. ¿Qué nos puede decir acerca de qué pretendía el enfoque por competencias y cuáles fueron los retos para los maestros en ese momento? Pues mira, los diferentes modelos que se fueron presentando a través de los cambios sexenales, podemos decir que cada uno de ellos obtuvo o presentó situaciones complicadas, dado que era necesario implementarlos de forma eh, inmediata, podemos decir de alguna manera, llevados de manera drástica, ajustes, puesto que de la manera tradicional, como originalmente se manejaba en el aula, donde nos tocó a muchos de nosotros memorizar, ¿verdad? Contextos, memorizar libros, memorizar nombres, memorizar tablas, memorizar, eran cosas donde un aula se transmitía un conocimiento. A pasarlo a formar maestros formadores, o sea, trabajar con maestros formadores, con el enfoque de competencias donde se requerían otra serie de herramientas, se necesitaba a los maestros más capacitados de llevar las cosas a la práctica y en un aula donde estaba todavía pues prácticamente formada para otro modelo. Mire, el programa diseñado el 2011 por competencia, lo que buscaba en sí era evitar un poco o en su mayoría total la memorización. Entonces, saber hacer para los alumnos, saber que el perfil del egreso fuese competitivo, que el alumno pudiese salir de manera crítica, responsable, activo, creativo. Eso era en sí el plan 2011, competencias para la vida. Y es interesante ese plan de estudio del 2011, pero hubo un cambio, ¿verdad? En el 2017. Y coméntenos algo acerca de esos aprendizajes claves, las habilidades que se mencionaban socioemocionales y su aplicación en la escuela. Y aunado a eso, también queremos que nos oriente un poco por qué razón, ante esta propuesta de reforma, el gremio magisterial, pues no lo recibió de la mejor manera. Pues aquí en este plan del 2017, más que nada, era un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que fundamentara el crecimiento del estudiante. Pero eh, la formación académica se fue desarrollando más que nada personal y social. Las habilidades emocionales, socioemocionales que se presentan aquí era que el alumno comprendiera y regularan sus emociones, pero más que nada no había un apoyo profundo en las autoridades educativas y los maestros, pues el gremio magisterial, no sabían cómo compartirlo. Por lo tanto, fue difícil para el gremio magisterial. Así que todo era vinculado el aprendizaje con la vida diaria del estudiante. Y
Cuando se da este cambio del 2011 a la reforma del 2017 de este plan de estudios, aquí se pretendía de que el alumno pudiera identificar sus cualidades que él tenía, el reconocer también el de sus compañeros, la muestra, la autonomía al proponer estrategias, actividades que fueran lúdicas, que fuera un aprendizaje significativo y de manera individual también, y, ese aprendizaje que ellos iban obteniendo de tanto individual, ellos que aprendieran a reconocer sus emociones y más que nada era una dimensión sociocognitiva y que el estudiante impulsara esas emociones y lo que lo pudiera compartir y sobre todo aprender a reconocer esas emociones y su desarrollo cognitivo. En ese modelo del 2017 se hizo mucho énfasis en la evaluación docente, Ajá. en donde los docentes tienen que ser evaluados. Y eso generó un poco de inquietudes, generó temores por parte del equipo, ¿verdad?, magisterial, de los maestros a nivel nacional, con respecto a qué iba a pasar con esa evaluación que se les estaba haciendo. Fue uno de los planes un poco más completo. La verdad que en ese entonces el alumno, el propósito o el enfoque central de los aprendizajes clave era el saber hacer. Cuando hablamos del saber ser en el alumno, nosotros diseñar a partir de los conocimientos previos que el alumno ya traía. Entonces, para diseñar esos conocimientos previos, partíamos nosotros del inicio de un diagnóstico. Desde ahí nosotros empezamos a trabajar ya, los libros estaban diseñados por proyectos desde ese entonces. Entonces, teníamos que saber que en el diagnóstico lo que nosotros realizábamos con los alumnos, saber de dónde partir con ellos, porque tristemente la realidad es esa. Cada alumno tiene diferentes formas de actuar, de pensar, de hacer, tanto en lo pedagógico como en lo emocional. Y en ese entonces, nos dirigieron a nosotros como docentes que no éramos realmente nada más guiadores de grupo, de alumnos, sino éramos tutores. Nosotros en ese plan de estudios, éramos tutores de todo el alumnado que teníamos en nuestro cargo. ¿Y qué nos podría platicar del plan ya ahora de la nueva escuela mexicana? A partir del 2022 se iniciaron diferentes tipos de estrategias, ¿no? Hablando también de la decolonización, que también es un asunto muy importante, la inclusión e incluso algunos temas de los libros de texto. Sí, ahí vienen ajustes en la nueva escuela mexicana, sobre todo yo creo que lo más impactante, los libros de texto, puesto que al renovar los libros que se tenían con filosofías, tal vez un tanto unilaterales, que le dieron a la sociedad, eh, no solamente al grupo de maestros, tener que prepararse ahora sobre algo nuevo, ¿no? De nueva forma, una vez más, sino también a la sociedad entera, a los padres de familia, sobre qué era lo que se estaba trasladando a las mentalidades de los niños, ¿verdad? Y a las juventudes en esos libros de texto, esas filosofías. En el caso de la decolonización, tenemos un referente nosotros en el cual no todos quizás estemos en el mismo punto, en el mismo acuerdo, ya que esto es un poco más político. La influencia extranjera, hacernos creer a nosotros que todavía estamos o seguimos siendo dominados por las influencias extranjeras y sin embargo esto realmente es la pérdida de las lenguas maternas. Entonces, hay muchos estados en los cuales sus lenguas maternas persisten, pero no hay el apoyo para estas. Entonces, la inclusión, sabemos nosotros que niños, niñas y adolescentes deben de ser atendidos, deben de atenderse las mismas necesidades, los mismos espacios, sin embargo, no es así. Necesitamos espacios adecuados, necesitamos psicólogos, sobre todo para tratar casos específicos en muchos de nuestros alumnos. Carecemos en muchas regiones hasta de aulas, de mobiliario. Entonces, todo eso nosotros nos limita de cierta manera el trabajo. Sí, en este nuevo plan que está hablando acerca del plan sintético,
y el plan analítico. Sabemos que el plan sintético es el establecido por la Secretaría de Educación, que son es más que nada el PDA, ¿sí? Que se maneja aquí, y, y el codiseño. En esta parte es que el maestro, los maestros se pongan de acuerdo en los consejos técnicos, cuáles son las problemáticas en la comunidad, en la infraestructura más que nada. Entonces, a partir de ahí es realizar un plan didáctico que ayude al alumno y que el alumno se desenvuelva. Entonces, uno lo puede realizar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los alumnos que se presentan en nuestra aula de clase. Es nuestra historia. Y precisamente Chiapa de Corzo es un municipio que tiene historia, tiene cultura, tiene pluriculturalidad, tiene como dijéramos, como esa chispa de que lo distingue a esa comunidad. Entonces, en base a ello, me voy a poder, pues voy a poder practicar la inclusión. Más que nada, como Chiapa de Corzo es una sociedad dispuesta siempre a trabajar en su cultura, en sus tradiciones. Es una comunidad muy tradicionalista. Entonces, una sociedad que tiene mucha pluriculturalidad y que con eso yo voy a poder también que el alumno no se olvide de sus raíces, de su historia. Agradecemos a cada uno de los docentes que tuvo a bien apartar el tiempo para poder compartirnos cómo han vivido ellos esta experiencia en estos 3 cambios educativos y que siguen transformando la práctica dentro del aula escolar. Sin duda, cada reforma ha tenido sus retos, sus desafíos y el aprendizaje y cuestionamientos importantes sobre el rumbo de la educación en nuestro país. Gracias por acompañarnos en este espacio. Si el resultado de este video es útil, te invitamos a que lo puedas compartir y seguir reflexionando sobre la educación en este rumbo que llevamos como país en México. Hasta la próxima.